Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar gracias a la cátedra por una invitación más. Después de 4 años, creo que esta es la cuarta ya por mí. Hoy venimos a hablar de la movilidad escapular, ¿vale? Presentar un perfil cinemático de la escápula basado en sensores dentro de un gesto particular que es el gesto de Skaptian. En primer lugar, destacar la relevancia de esta situación. El complejo articular del hombro está compuesto por 5 articulaciones que se encuentran interrelacionadas entre sí, que todos conocéis, ¿vale? Esas 5 articulaciones, según la literatura, hay articulaciones que se definen como reales y otras como falsas, porque en muchos casos no hay un espacio articular realmente definido. Ese espacio articular, uno de ellos categorizado como falsa, es la articulación que se produce en la escápula y el tórax, porque no tiene un espacio articular definido, lo que tiene un grupo muscular por debajo de la escápula que sirve como elemento límite entre las dos estructuras óseas. Eso hace que cuando exista una movilidad del hombro, las 5 articulaciones se interrelacionen entre sí para realizar un movimiento global, de tal modo que cuando participan todas, el rango de movilidad se ve ampliado. Para poner un ejemplo, cuando hacemos una flexión de hombro, el cual produce un movimiento del húmero hacia adelante, el rango articular máximo, sin que participen otras estructuras corporales, oscila entre los 100 y 110 grados. Sin embargo, cuando empiezan a participar el resto de estructuras del complejo articular del hombro, este rango de movimiento llega a los 180 grados, lo que se llama la flexión global. Dentro de este complejo articular del hombro existe un concepto que es el ritmo escapulohumeral, que viene a definir cómo estas 5 estructuras corporales se interrelacionan para producir un movimiento de mayor rango articular. Para ello, uno de los objetos que más se define es el movimiento del Skaptian. El movimiento de Skaptian es un movimiento en abducción con un componente de flexión anticipado del hombro, el cual suele ser aproximadamente unos 30 grados. Es de destacar que en este movimiento de Skaptian la escápula se coloca en un plano articular y en un plano funcional y anatómico alineado, porque por defecto la escápula, su plano anatómico y su posición funcional son distintos. Entonces, al colocarnos en el gesto de Skaptian, que es de unos 30 grados, estos planos se alinean y son homogéneos. Esto además produce que en esa posición la cabeza humeral se alinee con la cavidad clenoidea. Por tanto, es un gesto apto y adecuado para pacientes que tienen afectación del hombro y que deberían realizar de forma adecuada. De tal modo que esta funcionalidad del hombro se ha medido de forma, de unos años a esta parte, cómo los diferentes componentes se van relacionando entre sí, bien sea el húmero o la escápula o cómo se comporta el esternón dentro de este juego. Así, estas mediciones se han hecho con sensores inerciales o se han hecho con cámaras de movimiento, colocando marcadores luminosos en cada una de las estructuras, de tal modo que se trate de desarrollar un modelo válido y fiable. En el presente estudio, por tanto, lo que hemos hecho es participar en esa creación de estos modelos, analizando la cinemática del hombro dentro del gesto del Skaptian. En este caso, lo que hemos hecho es crear o instalar un sensor inercial en la escápula para diferenciar cómo se mueve la escápula en movilidad, en las aceleraciones y en la velocidad que se producen entre sujetos sanos y sujetos patológicos. Así se tomaron un grupo total de 27 pacientes y 16 que no eran pacientes, que eran sujetos sanos, y todos estos pacientes tenían una patología del hombro. Se tomaron variables antropométricas y 2 variables de funcionalidad, como son el DASH y el ULF, y se implantó este sensor inercial en la escápula. Se colocó en la zona del tercio medio de la escápula, de tal modo que nos diera la posibilidad de registrar 3 de los movimientos principales que posee la escápula, como son la anteriorización y la posteriorización, la protracción y la retracción y la rotación medialateral. De los 5 movimientos posibles de la escápula, con el sensor podemos registrar 3, ya que solo registra 3 ejes espaciales como son el yaw, el pitch y el roll. ¿Qué valores nos va a dar este sensor? Pues nos va a dar la movilidad angular, la velocidad angular y la aceleración lineal. En nuestro caso, hicimos una descripción de la muestra en la que vemos que la edad son homogéneas, el peso también, la altura también, pero la funcionalidad evidentemente no es igual entre los sujetos sanos y los sujetos patológicos. Aquí vemos una pequeña muestra de cómo serían los datos que aporta el sensor.
Esos datos son un poco extraños de interpretar a simple vista y vemos una gráfica llena de puntitos, pero lo que realmente interesa es generar o proporcionar valores medios de la movilidad, de la velocidad y de la aceleración. De tal modo que existen diferencias significativas cuando hablamos de velocidad y de movilidad entre sujetos sanos y sujetos patológicos. Si os fijáis, podemos ver que la protracción y la retracción implica una mayor movilidad para un sujeto sano que para un sujeto patológico. Igual indica en la anteriorización y la posteriorización de la escápula. Asimismo, la velocidad de movimiento en los sujetos patológicos es menor. La aceleración lineal viene a ser prácticamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la capacidad de movimiento y la velocidad que tenemos las personas sanas es mejor que la que encontramos en un sujeto patológico. De ahí que podamos permitir o que se pueda dilucidar que se puede hacer un seguimiento, un tracking de la movilidad escapular en tiempo real, que es lo que hemos estado haciendo nosotros, que existen esas diferencias de movilidad en sujetos patológicos, como son pinzamientos de hombros congelados, por ejemplo, que se trabaje en elementos como es el biofeedback, de cómo se está posicionando la escápula y realizar ejercicios de entrenamiento y de posicionamiento para mejorar la funcionalidad de esos hombros dolorosos, y utilizar estos sensores inerciales como una herramienta de evaluación complementaria a los clásicos test funcionales que conocemos, para así mejorar tanto la calidad como la cantidad de movimiento que tenemos en grupo. Muchas gracias.